Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de nuestro canal de Que no te la cuenten. Aquí estoy con un hermano sacerdote, el padre Fabián Barrera. Padre Fabián, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido hermano Javier, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por atenderme. Nosotros con el padre Fabián nos conocemos solamente por medio de esto, de que es Internet. Yo a él lo conocí primero personalmente, pero él no me vio a mí. Hace algunos años, puntualmente en el año 2018, cuando fue una de las tantas marchas que se hicieron por el tema de la ley maldita esta del aborto, y él estaba arriba de una camioneta, me acuerdo, rezando, cerquita del zoológico de la República Argentina en Buenos Aires, hace un par de años. Bueno, y ahora nuevamente con todo el tema este que lamentable, estamos hoy ahora ya en enero del 2021, se aprobó por lo menos esto que parecía que podía salir y finalmente salió, que es la ley del aborto. Pero antes de tocar ese tema, yo quiero hacer una pregunta al padre Fabián para que él se autopresente para aquella gente que no los conoce, o en Argentina, en el país que estamos ahora, o en Hispanoamérica o España. ¿Quién es el padre Fabián Barrera? Qué pregunta linda. A ver, Fabián sobre todo es un sacerdote que ama profundamente a Jesucristo, a la iglesia, un apasionado por la verdad, no sé, y un pastor, ¿no? Busco y anhelo y deseo y lucho y me esfuerzo, sé que no llego todavía a la altura de lo que quisiera, pero que busco ser un buen pastor, ¿no? Para el rebaño que Dios me encomienda, ¿no? Apasionado por la predicación del Evangelio, apasionado porque muchos puedan conocer a Jesús, así como Él transformó mi vida en un momento, en mi adolescencia, cuando yo era anticura, antimonja, antiiglesia, renegado de la fe. Digo, quizás si no hubiera conocido al Señor a mis 18 años, quizás hoy estaría del otro lado también, ¿no? No luchando a favor de la vida, sino quizás entre esas masas oscuras de personas que han dejado que sus corazones se corrompan, ¿no? Pero bueno, por la gracia de Dios, cuando el Señor llegó a mi vida, la transformó y fue solamente eso lo que después me llevó a la decisión de poder responderle al Señor al llamado que me hizo tiempo después a dejarlo todo a pesar de todos los proyectos que yo tenía. Y bueno, es eso, el amor a Dios y a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿no? A quien siento un amor entrañable, ¿no? Por quién estoy y por quién así, digo, ¿no? Estoy dispuesto a morir, ¿no? Por Dios y por el pueblo de Dios estoy dispuesto a morir. Si tengo que morir, lo haría con muchísima alegría, ¿no? ¿Cómo fue tu conversión y finalmente, bueno, o de dónde sos y cómo fue que llegaste a ser primero seminarista y después sacerdote y religioso, ¿no? Sí, mira, yo en la etapa de mi vida, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Tuve una fuerte, no sé, una fuerte, no sé si desilusión contra Dios. Yo no puedo decir que yo me haya desilusionado con Dios. Creo que todavía no lo había conocido a Dios, aunque me había criado en un ambiente relativamente de fe, pero las crisis de mi adolescencia hizo que en vez de acercarme más a Dios, lo rechazara, ¿no? Lo rechazara y me empecé a sumergir en un mundo de mucha oscuridad, ¿no? Generalmente el mundo te ofrece luces, pero luces que son en realidad sombras, ¿no? Porque te hacen vivir en la sombra, ¿eh? Y hacen que tu vida sea una vida sombría, ¿no? Y yo siempre digo que en mi adolescencia, durante todo ese tiempo lejos de Dios, cuando ponía mi cabeza sobre la almohada, decía, yo no quiero seguir viviendo así, pero al día siguiente me levantaba y parecía que el mundo me seguía empujando a vivir de esa manera, en el pecado, en una vida y en una vida sin Dios, por supuesto, ¿no? Y siempre lo digo porque gracias a Dios tengo a mis padres vivos y yo siempre digo que soy fruto de la oración de muchísima gente que no he conocido en esta vida, que espero conocerla en el cielo, porque yo sé que hay gente que son generosas y rezan por la conversión de los pecadores, y bueno, yo creo que en esa volteada estaba yo también, y más la oración de mi madre, que siempre digo, a mamá, gracias por haber rezado por mí, pero se te fue la mano un poquito. Y a los 18 años, a través de una confesión en la Basílica de Luján,
que no había ido a rezar a Luján específicamente, sino Vos sos de que Buenos había ido. Aires, entonces. Soy de Buenos Aires, aquí de Argentina. Y bueno, y había un sacerdote confesando, y yo, típico adolescente rebelde, aunque mi corazón sabía todo lo que era el pecado, y como el cura no me conocía, ¿viste? Siempre uno busca el cura que no te conoce ahí, y Claro. bueno, en realidad no me conocía mucho, pues yo durante todo ese tiempo estuve lejos de Dios, pero no era el cura del barrio, vamos a decir así. Yo siempre digo que fue la Virgen, estoy convencidísimo que fue la Virgen la que me llevó a su Hijo Jesús, ¿no? Porque en un momento me quedé frente al confesionario de rodillas, y aunque no estaba todavía convencido del todo, pero siempre digo, yo decía, si el cura me dice algo que a mí no me gusta, me levanto, lo puteo y me voy, ¿no? Y ese sacerdote para mí en ese momento fue un verdadero padre, creo que me mostró el rostro misericordioso de Dios, y después de esa confesión creo que fue un antes y un después en mi vida, de una alegría, cuando el sacerdote impuso las manos y me dijo, yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que ese fue el día en que me sentí más amado. Y yo siempre lo recuerdo eso, el día en que me sentí más amado por Dios. Una experiencia de amor que nunca antes había experimentado en mi vida, que ningún amor humano había podido siquiera igualarse, que esa experiencia sobrenatural fue para mí, me ayudó a romper con el pecado y empezar a vivir una vida en Dios, ¿no? Resulta que ese sacerdote era vicentino, de la misma orden a la que yo pertenezco. Yo entro al seminario y 10 días antes de que me ordene sacerdote, ese sacerdote muere, y mi primer destino va a ser ese lugar, la Basílica de Luján, donde estuvimos 130 años los vicentinos, y fue un lugar de mucha sanación, ¿no? Para mí, estar del otro lado en el confesionario cuando fue en ese mismo lugar quien yo del otro lado había recibido la gracia del amor de Dios, ¿no? Por las dudas para la gente que quizás no es de Argentina, la gran patrona de Argentina es Nuestra Señora de Luján. Y después de un milagro que un sacerdote francés, el padre Salver, ¿no? Tuvo aquí en Argentina, estuvieron a punto de matarlo los indios, y él prometió hacer una obra gigantesca, una hermosa basílica. Bueno, tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires la Basílica de Luján, que hasta hace algunos años estuvo siempre custodiada y atendida por los padres de la congregación del Padre Fabián. Por eso es que el destino fue justamente, ahora los atienden los padres de la diócesis. Pero así que te tocó la Basílica de Luján, hay, confesiones, misas, de todo, ahí has visto de todo. En dos años confesé, en 2 años te puedo asegurar, o vas a decir, está exagerando el padre, y no voy a exagerar, no voy a exagerar. Podemos hacer una competencia, que suena feo lo que voy a decir, pero es así, una competencia con algún cura del clero secular. Creo que en 2 años pude haber confesado más de lo que algunos han podido confesar en toda su vida, porque fue un ministerio que lo disfruté y lo sigo disfrutando. En la actualidad lo sigo disfrutando porque es uno de los ministerios que más tiempo le dedico en la semana. La gente que escucha sabe que yo no le dedico un pequeño tiempo, sino horas y horas y horas en el confesionario, porque creo que es un lugar de mucha gracia, de conversión, y donde madura una comunidad, ¿no? En una comunidad donde no hay confesores suficientes o donde no se confiesa lo suficiente, no es una comunidad que madure espiritualmente en su vida de fe, ¿no? Y después de la Basílica de Luján te tocó otro tipo de destino seguramente, ¿no? Hasta que llegaste, Sí, pasaron varios años. Uruguay, estuve en el Santuario de la Medalla Milagrosa, después estuve en Córdoba como misionero itinerante en la casa de misión que tenemos, 6 años, después en Buenos Aires, Escobar, nuevamente Uruguay, que estuve un tiempo más prolongado, que fue también un momento de muchísima gracia, de mucha bendición para el Uruguay, hasta la actualidad también. Situaciones muy hermosísimas, inspiradas por Dios, que hemos vivido y que se siguen viviendo y trabajando en lo pastoral. Y bueno, y ahora aquí en Buenos Aires hace 3 años que estoy. Mira. Bueno, quizás la gente te ha conocido más por tu modo de ser, ¿no? Tu estilo, muy particular, muy propio de cada uno. El Espíritu Santo
yo siempre digo que Dios no es comunista, entonces a todos nos hace muy distintos, completamente distintos. Y últimamente por el tema de la gran lucha que hemos intentado llevar adelante en Argentina con el tema de la vida, ¿no? Señor presidente, a usted le grito para que escuche. Usted que se dice católico, pero es un cachivache. No matarás. Y usted es el nuevo Herodes que quiere manchar con sangre inocente. Los católicos, los hombres de buena voluntad, aquellos que creemos en Dios, estamos cansados que nos ninguneen. Estamos cansados de políticos corruptos como usted. Estoy cansado, como muchos de ustedes, de decir lo que tiene que ser correctamente político y diplomático. Y disculpen si ustedes ven un sacerdote hablando de esta manera y se escandalizan, pero estamos escandalizados de ellos. Puntualmente contra esta ley del aborto ahora hace poquito sancionada. Pero querría antes que contaras un poco cómo ha sido tu ministerio. O sea, te has dedicado mucho, yo he visto y he escuchado algunos sermones tuyos, muy buenos por cierto, con muchísima fuerza, y que uno podría decir, bueno, este padre, le quitamos la sotana, porque de hecho siempre te he visto actuar con sotana, pero le quitamos la sotana y a veces parece que es un pastor evangélico, ¿no? Por la fuerza, por el buen sentido de la palabra, lo quiero decir, no en el malo. Quizás sea algo que lamentablemente los sacerdotes o descuidemos, el arte de la oratoria sagrada, ¿no? Que antes se estudiaba, por cierto. Y también alguna vez alguien me dijo, padre, si el sacerdote, un laico me dijo, el sacerdote no predica como si creyera lo que está predicando, nunca llega al corazón. Y es una gran verdad, ¿no? Pero algunos te asocian con todo lo que es el movimiento carismático. Entonces, ¿cómo si uno quisiera, con perdón de la expresión, catalogar o etiquetar, como dicen los chicos ahora, ¿no? ¿A qué ministerio te dedicas? ¿A qué apostolado puntual te dedicas? Qué pregunta, ¿no? Porque yo ni sé todavía. A veces me río de mí mismo porque digo, miren, la verdad que no entiendo, ¿no? No entiendo en qué lugar podría encajar. Es que no encajo en ningún lado, en realidad. Porque algunos me asocian con lo carismático, ¿no? Sí. Y sin embargo, yo siempre he amado, por ejemplo, siempre de sacerdote, siempre he estado de sotana, siempre. Entonces, como ahí no entra demasiado, claro. Las ceremonias, por ejemplo, rezamos en latín, oramos en lenguas, la solemnidad en la que usamos nosotros en las celebraciones eucarísticas y en los momentos de oración, porque nuestra comunidad tiene un programa de oración muy linda, ¿no? Que comienza a la tarde, son 2 o 3 horas antes de la misa, con adoración silenciosa, y durante ese tiempo estamos confesando. Los jueves, después de la misa, tenemos el rosario de antorcha. Los viernes, después de la misa, la adoración de la cruz, que es una oración guiada. Los sábados, después de la misa, tenemos adoración al Santísimo guiado, ¿no? Y digo, con toda la solemnidad, entonces digo, es raro encajarme en un lado, porque me dicen, un vicentino, de sotana, carismático, que habla en latín, que ora en lenguas. Entonces vos decís, ¿en dónde me encaja? Entonces yo siempre digo, soy sacerdote, solo sacerdote, digo, de Cristo, para la iglesia. Porque viste que a veces como que uno intenta encajar a alguien en un ministerio. Digo, entonces, yo te voy a comentar algo, hermanos, para los que me escuchan, y yo sé que a mucha gente le causa gracia lo que yo les voy a decir, pero esto es verdad. Yo soy un hombre introvertidísimo, y en algún momento he tenido hasta pánico escénico de hablar delante de las personas, inseguro en muchísimas cosas que el Señor fue sanando también a lo largo de toda mi vida, a través de la fe. Digo, pero esa vehemencia en el momento de predicar, yo entiendo que no es algo mío, que es una gracia de Dios. No sé si vehemencia o firmeza. Digo, ¿por qué? Porque, bueno, algunos podrán decir, parecido a un pastor evangélico, y te entiendo lo que querés decir, y
lo agarro con mucha alegría también lo que me decís. Yo en mi lema de ordenación escogí en el cántico del Benedictus cuando Zacarías habla sobre Juan el Bautista, ¿no? Y yo como misionero tengo muy claro, ¿no? La figura del misionero, en donde en distintas jornadas de evangelización, yo tengo que ir arrojar una bomba molotov, tirar la bomba molotov para que se incendie en Dios y yo desaparecer, ¿no? Es más, la otra vez hablando con un sacerdote amigo de Luján, que nos encontramos ahora en la marcha del 28, estábamos hablando, una alegría inmensa, él es del clero diocesano, y yo le pregunté, ¿dónde estás ahora, Luisito? Me dice, sigo en Luján, en la parroquia de San Cayetano. 20 años, le digo, ¿qué haces ahí? Yo no podría aguantar una parroquia 20 años. Exacto, sí. Te felicito, me dice, yo te felicito, y me parece estupendo. Yo como misionero no podría, no podría. Porque siento en un momento en que tengo que desaparecer, ¿no? Entonces, mi lema es el cántico del Benedicto, cuando dice, y tú, niño, ya no soy niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, ¿no? Entonces, yo me siento muy identificado con la misión de Juan el Bautista, ¿no? Muy identificado solamente preparar el camino del Señor, ¿no? Ser como estamos siendo en este momento los cristianos, y yo a todos les invito a eso, no importa aunque seamos 2, aunque seamos 3, tenemos que ser como una voz que grita en el desierto, ¿no? En un mundo que no quiere escuchar, en un mundo que ha cerrado su corazón a la palabra de Dios, no tenemos que dejar de gritar, pero gritar, ¿no? Y denunciar y anunciar el Evangelio, ¿no? Anunciar y denunciar, las dos cosas. Y uno de estos gritos ha sido puntualmente el tema del aborto, entonces. O sea, capaz que antes en tu vida no se te había ocurrido, puntualmente, porque tampoco, a ver, es como que es medio raro que estemos peleando por algo tan elemental, ¿no? O sea, uno tendría que el sacerdote tendría que estar predicando sobre la doble naturaleza de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, el que te va a tocar el alma y te va a sanar, que la Virgen Santísima, que es la mediadora. Resulta que estamos peleando, como decía Chesterton, más o menos por decir que una hoja de un árbol es verde. O sea, es algo... ¿Cómo fue que te llegó esa idea? Bueno, yo me tengo que meter en este tema del aborto porque quizás te llegó porque no había otro, así como hablamos antes de otros ministerios que te tocaron. Yo estuve en el Uruguay y tengo muy buenos amigos sacerdotes, todos los mejores recuerdos de sacerdotes y obispos, ¿no? Quizás Uruguay, al ser más chiquito, nos podíamos conocer más, ¿no? Que quizás en la Argentina uno se dispersa por el tamaño y no estar cerca de repente, en razón de nuestro ministerio. Y en Uruguay nos tocó luchar y me tocó como argentino con muchísima tristeza ver cuando se aprobó la ley del aborto, ¿no? Y cuando todo esto empezó aquí en la Argentina, yo ya estaba aquí en la Argentina, fue el testimonio de otro hermano al que quiero muchísimo, sacerdote, el padre Lucas, que está en Varadero, ¿no? Que inmediatamente me contagió y a través de su testimonio, porque Lucas también es un sacerdote muy, muy jugado, fue el que encendió también, cuando salió todo esto, mi deseo de decir, no, yo voy a luchar y que la lucha no se ha terminado tampoco, ¿eh? Yo digo, no se ha terminado, esto recién empieza y vamos a seguir luchando, y en esto yo no he bajado los brazos, aunque he sentido el impacto, el dolor, la tristeza. Mi provincial me preguntaba, después de la primera votación en diputados, me dice, vos no estás bien, ¿no? Me decía, como quien me conoce. Y yo le decía, mirá, hermano, la verdad que no estoy bien. Yo en muchas cosas quizás me considero fuerte, capaz de sobrellevar un montón de dolores con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, de soportar un montón de cosas, ¿no? Pero este tema es un tema que es mi talón de Aquiles. Mira, y te estoy hablando a vos y me estoy emocionando y hago fuerza, digo, pero es mi talón de Aquiles, es mi debilidad, no sé por qué, pero justamente me duele ver la dureza del corazón, lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Que en pleno siglo XXI nosotros tengamos que salir a defender la vida del niño por nacer, de algo tan evidente, y que todo esto a mí me cuestiona.
como argentino y también como sacerdote y miembro de la iglesia, ¿no? Porque hay un montón de preguntas que también surgen, típica de los papás, ¿viste? Cuando un hijo le sale medio torcido. Bueno, yo estoy experimentando mucho la paternidad espiritual en este momento y me siento verdaderamente padre y quizá me está agarrando el viejazo, digo yo, ¿no? ¿Viste? Cuando los padres dicen, ¿qué hicimos de mal nosotros? ¿Qué hicimos de mal, no? Y esto yo me pregunto también como sacerdote, pero también como iglesia, ¿no? ¿Qué hemos hecho de mal? Porque esto nos tiene que cuestionar sanamente, digo, sin cargar culpas sobre nadie, pero sí nosotros como sacerdotes, obispos, aún como conferencia episcopal, vuelvo a decir, sin querer cargar culpas, pero sí tener la grandeza de hacer un mea culpa y decir por qué llegamos a estas instancias, ¿no? Y yo me pregunto, en primer lugar, ¿no? ¿Podría haber hecho más? Y yo creo que esa, mi querido hermano, es la pregunta que también deberíamos hacernos como argentinos. Decía Santa Catalina de Siena, basta de silencio, porque el mundo está así de podrido por haber callado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, primero como argentino, ¿no? En el famoso no te metas, bueno, esto a mí no me toca, pero todo esto puede tener una gran incidencia en el futuro de nuestra nación, y estoy convencido de eso, estoy convencidísimo desde lo espiritual y lo moral, pero sobre todo graves incidencias, pero también como iglesia, porque permitíme decir algo que quizás puede incomodar a alguien, pero lo voy a decir con mucho amor. No hemos hecho lo suficiente como iglesia. Con mucho amor lo digo, aunque duela, pero tenemos que tener la grandeza de poder hacer un examen de conciencia y poder reparar. No basta un comunicado, no basta una carta. Los pastores, gracias a Dios, muchos, pero no somos suficientes. Los pastores tenemos que estar en el campo de batalla. Cuando el Papa Francisco nos ha dicho, hagan lío, cuando el Papa Francisco nos ha dicho, la iglesia es como un hospital de campaña que tiene que estar abierto para todos, en el 2020, mirá lo que voy a decir, y yo asumo lo que digo y no tengo problema, nuestras iglesias cerradas. ¿Cuándo un hospital de campaña, cuando hay una epidemia, se cierra? Es cuanto más tiene que estar abierta, cuanto más tiene que asistir espiritualmente a una nación, porque todo esto ha traído hasta consecuencias nefastas en la humanidad. Digo, porque si nosotros hablamos que la Eucaristía, los sacramentos son fuente de vida, hemos dejado sin remedio, hemos dejado sin el alimento espiritual a nuestro pueblo. Digo, la iglesia se ha debilitado en este 2021, ¿no? Y es cierto, es una situación que nos ha tomado de imprevisto, y sé y conozco de muchos que tímidamente y valientemente en la clandestinidad, como en los primeros siglos de nuestra fe, cuando teníamos que celebrar los sacramentos o nuestra fe de una manera clandestina porque corríamos riesgo de ser apresados o de ser matados, ¿no? Digo, esto es algo que en la historia, en el 2020, la historia, aquellos que la estudien con el paso de los años, la historia de la iglesia, yo creo que va a ser verdaderamente una herida dolorosa, por no decir una afrenta, en que no hemos estado a la altura de las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. No, y sin duda que a nivel de historia de la iglesia creo que va a ser un año bisagra, 100%, porque si la gente que estaba necesitando de ayuda espiritual en su momento no la encontró de quienes debían dársela, justamente la única diferencia que hay entre un sacerdote y un laico bautizado es que uno puede administrar sacramentos y confeccionar sacramentos. Es lo único que nos diferencia por el sacramento del orden. Si lo único que podemos hacer nosotros distinto de un laico no lo hicimos, bueno, después eso, digamos, se nos va a pedir cuenta, lamentablemente. Entonces, si antes costaba que la gente fuera a la misa,
Yo por eso corté las misas por internet. Yo inicialmente, cuando salió todo este tema, esta historia, comencé a tratar de aprovechar y a predicar 1 mes y medio más o menos las misas. Después dije no, porque sabés que finalmente estoy fomentando indirectamente una especie de vicio. Cuando empecé a escuchar en las confesiones, en estas confesiones clandestinas, o misas o lo que fuera, que la gente, padre, no, me acuso de no haber visto la misa por internet. No, un momentito, eso no es misa. O sea, uno puede aprovechar para escuchar un buen sermón, para decir, bueno, no tengo, pero ya y cuando dije, no, mejor no voy, cuando se empezaron a abrir las iglesias, algunas, porque todavía algunas quedan casi semicerradas con números clausos que le han puesto y que sé yo, una cosa delirante, para mí delirante, es un sometimiento al Estado totalmente. Dije, basta porque el día de mañana nos van a pedir cuenta de todo esto y no van a ser los mismos los que vuelan después al sacramento que los que iban antes. Y respecto del comunicado, por las dudas si la gente no lo sabía, hubo un comunicado, a mi juicio, demasiado suave de la Conferencia Episcopal Argentina, que yo quería aprovechar de resaltar algo. Y es que se decía ahí que no habían respetado el sentimiento o el pensar de la mayoría de los argentinos. El tema es que ese tampoco me parece que es un argumento válido, porque el día de mañana nos toca vivir en Irlanda o en Polonia, donde la mayoría de los irlandeses o polacos dijeron lamentablemente a favor sí por el aborto. No, acá lo que hay que respetar en primer lugar es la ley de Dios, el 5º mandamiento, y en segundo lugar la ley natural, o sea, que es evidente. Sí, yo creo que sí, tenés razón, me parece que nos van a interpelar y creo que hemos fallado como iglesia, totalmente. Me parece que nos faltó algo de lo que decías en el discurso que te escuché decir muy enfervorizado en el Congreso en estos días, ¿no? que basta de ser lo políticamente correctos, digamos, ¿no? De no decir las cosas al pan pan, el vino vino. Porque en otro sentido, quizás por eso la gente, algunos católicos defraudados, se terminan yendo por ejemplo, con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los mormones. No sé qué te parece de este tema. Sí, totalmente, ¿no? Y uno nota eso, ¿eh? El pueblo está reclamándonos en distintos comunicados. La misma gente cuando se acerca en las marchas, y vos lo habrás vivido también, padre, gracias por estar. Sí, y yo siempre respondo, no, gracias vos por estar. Yo estoy donde tengo que estar. Yo tengo que estar en el campo de batalla. No puedo dejar al pueblo de Dios por quien he consagrado mi vida. No puedo decirle, bueno, vayan ustedes al campo de batalla. El pastor tiene que ir con las ovejas. El pastor tiene que defender a las ovejas. El pastor es el que tiene que infundir aliento a sus ovejas. Yo siento, mi hermano querido, que nos ha faltado eso. La gente reclama, se desilusiona por comunicados tibios, por la tibieza también en decir las cosas, en no llamarlas por su nombre. Por supuesto que la gente esto lo exige. Y cuando hay un acompañamiento, yo creo, haciendo como un pequeño análisis, ¿no? ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Yo me atrevo a decir algo un poquito fuerte. Nuestro problema, la iglesia está viviendo una especie de crisis de fe. Una crisis de fe. No creemos en el poder de Dios. Vuelvo a decir algo que quizás genere polémica. Encontrar confesores, sacerdotes que confiesen. Es que el sacerdote está haciendo muchas cosas. ¿Qué cosas estamos haciendo? Porque ahí lo que tú dijiste recién, que nos diferencia del pueblo de Dios, nosotros confeccionamos los sacramentos y administramos, y no son para nosotros, son para la gente, y son canales de gracia por donde Dios quiere actuar. Cuando yo le estoy privando de los sacramentos, le estoy privando de ese canal de gracia que Dios quiere dar a esas personas. Entonces, vos decís, estamos muy ocupados. ¿En qué estamos muy ocupados? ¿No? ¿En qué? Entonces yo digo, en las confesiones, ¿no? Sin caer en el sacramentalismo que a veces nos pueden criticar. Digo, pero es cierto, acompañar, verlos enfermos, de espiritualidad, formación que tenemos con la gente, pero nuestra esencia de sacerdote, ¿para qué somos sacerdotes? Para santificar al pueblo de Dios. Y es nuestro deber y nuestro derecho. Totalmente. Nuestro deber
porque es mi deber como sacerdote. A mí la gente no me tiene que agradecer nada, hago lo que tengo que hacer. Mi deber ser ese canal de Dios. Entonces digo, la gente ha tenido y sigue teniendo todavía un gran sentimiento de orfandad, ¿no? Vuelvo a decir, no puedo generalizar, pero sí, tristemente, hay un buen número y una gran crisis de fe. Cerramos nuestras iglesias, no hay a veces suficientes sacerdotes, es cierto, no somos muchos, pero entre que no somos muchos, menos confesores, menos misas, menos, y a veces perdemos, disculpa, el tiempo en tantas otras cosas que no hacen a nuestro ministerio y del que yo estoy convencido. Dios también a mí me va a pedir cuenta, a mí, Fabián Andrés Barrera, me va a pedir cuenta de eso, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia está viviendo eso, ¿no? No le creemos a Dios. Yo estoy convencido de si como iglesia todos los obispos convocaran y dijeran, señores, vamos a ir todos a la marcha, los esperamos a todos y todos vamos a luchar. El pueblo está esperando la orden de sus pastores legítimos y la gente es capaz de salir. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no creemos en el poder de Dios, no creemos que Dios nos ha dado un poder, ese poder de convocar, de enfrentar al mal, de enfrentar a la mentira, de enfrentar a la oscuridad. Digo, porque la Argentina está viviendo un momento de gran crisis también. Esto no solamente a nivel de iglesia, sino también a nivel de patria, porque donde yo escuchaba argumentos antes de la misa, estaba en el congreso que habíamos armado un altar, creo que había 2 o 3 altares, y bendigo a Dios que en este momento haya sido así, que nos hayan permitido celebrar la misa, porque en el 2018 no nos permitían en ese lugar público. Digo, bendigo a Dios que nos hayan permitido, y en el altar estuvimos un montón de misas, más de 8 misas que hemos celebrado a lo largo de todo el día y los momentos de oración, ¿no? Pero la iglesia, escuchaba a los senadores, mi querido hermano, escuchaba argumentos de senadores que decían, sí, yo creo en Dios, pero esto no es cuestión de religión. Digo, escuchaba argumentos tan falaces, y sabemos lo que dice la primera carta de San Juan, que le hemos leído aquí en estos días, ¿no? Quien miente, sabemos de quién procede. Procede del diablo. El que miente procede del demonio, justamente. Por eso digo que todo esto que estamos viviendo es verdaderamente diabólico. Y si nosotros no tomamos conciencia como iglesia que tenemos que enfrentar con la verdad y enérgicamente, yo aprendí esto, mira, a lo largo de mi ministerio, yo cuando era chico, te cuento así entre paréntesis, yo era un chico miedoso a la oscuridad, inseguro, con un montón de traumas, con un montón de complejos. Bueno, que vuelvo a decir, el Señor ha ido sanando todo eso, ¿no? Yo en mi vida imaginé, aún cuando estaba en el seminario, en mi vida imaginé que iba a ser exorcista. Jamás en mi vida se me ocurrió. Jamás se me ocurrió de eso, ¿no? No es que estaba en el seminario pensando en que me iba a tocar. Es más, si hubiera sabido, quizás ni hubiera entrado al seminario, por lo miedoso que era, ¿viste? Pero yo siempre aprendí esto. La mejor manera de vencer al demonio es enfrentándolo, no huyendo del enemigo. Cuando el demonio, ¿por qué hace mucho ruido y todas esas cosas que a veces yo digo que son payasescas, ¿no? Los gritos, hablar en lengua, contorsionar el cuerpo, que levita, que se le desorbitan los ojos, que te amenaza, que habla con violencia, que muestra una fuerza sobrehumana. Todo eso, ¿para qué lo hace? Para infundir miedo. Para infundir miedo. Exacto. Entonces, pero si uno lo enfrenta, mirá, yo lo había escuchado, estaba predicando en la diócesis en una diócesis en Córdoba. Bueno, yo tengo muy mala memoria, tampoco sé cómo soy cura con tan mala memoria. Pero un obispo, me acuerdo, no de la arquidiócesis de Córdoba, no era la prelatura de Anfunes, era de, bueno, está bien. No me sale, no importa. Y este sacerdote me decía que había observado un exorcismo en su obispo, ¿no? Un obispo del que también guardo muy, muy buen recuerdo.
y en medio de una manifestación tenían a una persona posesa, ¿no? Amenazante, gritando, no la podían sostener y cualquiera pensaba que si la soltaban iba a destrozar la casa, iba a destrozar al obispo y a quien se le cruzara enfrente, ¿no? Cuando llegó el obispo dijo, suéltenla. Cuando dijo, suéltenla, la persona quedó como un corderito. Y a lo largo de mi ministerio eso lo he visto. Lo he visto y medio en un comienzo dudando de que si fuera verdad o no, lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Y que cuando se manifiesta y la gente intenta contenerla por la fuerza y uno dice, suéltenla. ¿Saben por qué? Porque el demonio sabe delante de quién está. Mi hermano querido, sos sacerdote de Cristo. Sos alter Cristo, Cristo está en ti, aunque sepamos que nos queda demasiado grande la sotana que llevamos, pero Cristo se esconde, así como se esconde en la Eucaristía, se esconde en nuestra fragilidad humana y Él se hace presente, y en la persona del sacerdote el demonio no lo va a enfrentar, y cuando uno avanza, el demonio retrocede, cuando uno avanza, entonces la única manera de vencer al mal es avanzando, no retrocediendo, enfrentándolo. Al mal hay que enfrentarlo. Y Jesús dice, no tengáis miedo. Y no tenemos que tener miedo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y yo no tengo la mínima duda. Y por eso siempre digo que he aprendido, mirad cómo te voy a terminar en esto de este ministerio, lo que digo. He aprendido a lo largo de estos años de ministerio como exorcista, ¿no? He aprendido más con el demonio que con los catequistas y que lo que aprendí en la universidad. Claro. Porque a través de los exorcismos he aprendido primero la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que ahí está Jesús y el demonio lo sabe y le teme a Jesús Eucaristía. Me ha enseñado el demonio sobre el sacerdocio, que el sacerdote cuando actúa lo hace en nombre de Cristo, no en su propio nombre, y el demonio teme a nuestras manos consagradas. He aprendido a través del demonio la fuerza de la confesión, que la confesión es el primer y el más grande exorcismo, porque por medio de la sangre de Cristo desarmo al demonio y el demonio no tiene autoridad sobre las heridas y pecados de mi vida cuando yo se los he entregado a Jesús. Jesús no permite que toque esas heridas y mi pasado porque yo ya se lo he entregado en la confesión, el rezo del rosario, la importancia de la Santísima Virgen. Yo me emociono cuando veo el terror que le tiene a la Santísima Virgen María, cómo se desfigura. Yo digo a las mujeres, le digo, ustedes si ven una víbora, ustedes saldrían corriendo, le digo a las mujeres. Ahora, la víbora pérfida el demonio ve a la Virgen y el demonio se desespera y huye porque es en la única en la que no encontró ninguna de sus obras. Digo, entonces hay que enfrentar al mal. Por eso digo que esta lucha no terminó el 30 de diciembre, va a continuar. Y en Jesucristo la vamos a ganar. Le vamos a doblegar el brazo al mal. Yo en eso lo creo. ¿Cómo? No sé. No sé porque no soy Dios, pero juntos, como iglesia y como nación argentina, le vamos a hacer doblegar los brazos al mal. Dos preguntas breves para no quitarte mucho tiempo, padre. Una es si justamente antes hablamos de la misión del sacerdote, que es anunciar el evangelio, me decías, y denunciar también, ¿no? Denunciar el mal, porque también no solamente es el papel profético que le toca al sacerdote, sino que es un deber también. Tenemos que hacerlo, aunque a veces, digamos, no sea de lo más cómodo que exista, pero bueno, a veces denunciar o levantar la voz demasiado alto, ¿no te a veces trajo problemas internos con tus hermanos sacerdotes o con otros católicos? Mirá, yo siempre digo esto, los hermanos sacerdotes que con lo que Dios me ha permitido convivir y conocer, yo tengo siempre los mejores recuerdos. Eso lo pueden dar, yo he estado como misionero en lugares. Es cierto, yo reconozco que hay lugares, 2 o 3 diócesis en la Argentina, no más, 2 o 3 diócesis más, no voy a decir los nombres, pero son 2 o 3 diócesis donde yo no puedo ir. En realidad yo siempre preguntaría, y si me están escuchando algunos de esa diócesis, y dicen, ay, sí, el padre Fabián no puede ir acá. En la Argentina, porque yo siempre digo, nadie es profeta en su tierra, Jesús lo dice así. En el Uruguay, mira, te puedo asegurar
Me conocen los obispos, nos conocemos, conocen mi trabajo, y lugares, diócesis, y aún en el exterior, donde he ido, predico en el exterior, en la diócesis de Miami, muchas veces que he ido este año para la gente de habla hispana, porque no sé hablar inglés, y no es fácil entrar en la arquidiócesis de Miami, porque te piden prácticamente es un interrogatorio que te hacen, digo, he tenido los mejores recuerdos y creo que ha sido mutuo. Yo entiendo que tengo una manera distinta de ser. No sé si distinta, distinta, porque todos somos distintos, gracias a Dios, ¿no? He tenido problemas. Yo personalmente no. Que otros hayan tenido el problema conmigo, no sé. En una diócesis una vez un obispo me dijo, es que padre, fue la última vez que pude estar en esa diócesis, padre, es que no sabemos qué hacer con tanta gente después de que usted se va. Mirá, ese fue el razonamiento que me dieron, ¿no? Bueno, quizás hacer, confesar, atenderlos, ¿no? Si me acusaran, mirá, yo te lo digo bien clarito, hermanos, con todas las letras, porque no hay preguntas que me molesten, ¿eh? Si a mí me acusaran de pedófilo, de tener una doble vida, si me acusaran de predicar contra la doctrina de la Iglesia Católica, inventar nuevas doctrinas, de ser un sacerdote que destrata a la gente o la maltrata. Los que me conocen en mi comunidad, así como soy de vehemente en el púlpito, en el trato personal, trato de ser un papá, un padre para mis hijos, ¿no? Digo, entonces, si nadie me ha dicho, usted no viene por esas razones, o que se fue con la catequista, o se fue, llámese lo que sea, perfecto. Yo diría, tengo un problema y lo tengo bien merecido, por negligencia, por lo que sea, pero, digo, hasta ahora, que yo sepa, ningún otro obispo, excepto en esa diócesis aquí en la Argentina, que yo iba todos los años en el mes de noviembre a misionar con las hermanas nuestras en una comunidad, y era una comunidad que para la gloria de Dios retomaba vida, las confesiones, misas eran multitudinarias, el rosario de hombre a las 6 de la mañana, y de impresionante ver a los hombres rezando el rosario, cargando la Virgen. Digo, entonces yo delante de Dios sé que tengo mis pecados, mis debilidades, pero nadie puede decir, mira, por esto lo que vos estás haciendo no es católico, va contra tu sacerdocio, contra los votos, o porque sos un sacerdote mercantilista, o que vas detrás del dinero, o porque cobra un estipendio. No. Te puedo asegurar, y de los que están escuchando pueden dejar sus comentarios, si alguien tiene algo de eso, que lo di, como dice la sentencia, hable ahora o calle para siempre. Claro. Yo delante de Dios en eso estoy tranquilo, pero no, porque en la vida ordinaria soy un sacerdote y un hermano más. Claro, sí. Digo, no me siento mejor ni superior, sí, que tengo una pasión por mi carácter, por mi forma de ser, tengo gozo de buena voz, soy como una trompeta, puedo hablar sin micrófono en la iglesia llena, si se rompe el micrófono no importa, porque puedo impostar y hablar, digo, pero no, que yo sepa, no. Mira, padre, lamentablemente, como decíamos al inicio, nos tocó esta ley maldita del aborto, y yo quería que dejaras una reflexión final a los católicos, no solamente de aquí de Argentina, sino incluso de Hispanoamérica, porque sabemos que lamentablemente nuestro país es como a veces una especie de laboratorio progre, ¿no? Donde muchas veces si algo pasa en Argentina, después poco a poco se va a ir como diseminando en cuanto al mal a otros lugares. ¿Qué hacer a partir de ahora con esto que salió? ¿Cómo seguir peleando y cómo no desanimarse? Porque uno ha tenido que salir a veces a consolar en estos últimos días a mucha gente que, bueno, padre, trabajamos un montón y qué sé yo, y uno le dice, bueno, a ver, primero que
Dios no nos cuenta las batallas ganadas, sino las cicatrices que tenemos, ¿no? Esa es primera cosa que uno tiene que aprender. Después hacer un mea culpa, me parece, de lo que no terminamos de hacer. En primer lugar, uno, en lo personal. Después estará la jerarquía de la iglesia, a los sacerdotes, los obispos o quien sea. Pero ¿cómo seguir de acá en adelante? ¿Cómo hacer una metanoia, una conversión o una reconversión para seguir peleando en esta batalla, que es una de las, decimos, de las últimas? Porque si nos atacan esto, ya evidentemente, ¿cómo dar ánimo también a nuestro pueblo? Mira, Jesús dice algo muy hermoso, y yo creo que este mensaje lo doy para el pueblo de Dios, sobre todo para los católicos, pero también es para los hombres de buena voluntad. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero la sal tiene que salir del salero para cumplir su función. Dentro del salero no sirve. El católico, el cristiano, tiene que salir del salero, y con su vida y su compromiso también por la verdad, tiene que evitar que la corrupción siga avanzando. Entonces es muy importante que nosotros tomemos conciencia, todos. Doña Adela, que tiene 80 años y que está en su casa, doña Juanita, que tiene 75, don José, que tiene 45 años y trabaja, Janina, que tiene 15 años y que se está preparando para la confirmación. Todos, absolutamente todos, tenemos que salir a la calle y defender a la verdad y dejar de estar como espectadores. No podemos estar solamente dentro de la iglesia, tenemos que salir y hacer iglesia afuera. Ese ha sido el gran problema de nuestra iglesia. Nos hemos quedado mucho tiempo encerrados y ensimismados, y bueno, somos el 70% de la población de la Argentina, el 70% son católicos, pero tenemos que volver a evangelizar, nosotros sacerdotes, hablar con claridad. Fíjate el cachivache de presidente que tenemos, que se dice católico y hace una aclaración en donde dice, yo soy católico, pero no creo que el aborto sea pecado. ¿En dónde hemos fallado? Yo querría escuchar la catequista de Alberto Fernández o el cura que le dio la comunión a Alberto Fernández. Vuelvo a decir, tenemos que estar presentes donde tenemos que estar y hablar las cosas con caridad, pero con la verdad. Entonces, uno dice, bueno, por caridad no lo voy a decir. No, hay que decir las cosas, hay que hablarlas sin miedo. No puede ser que haya católicos que no hayan tomado conciencia de esto, o bautizados. Cuando digo católico me estoy refiriendo a bautizados. Tenemos que volver a evangelizar y ser justamente la sal de la tierra, pero saliendo de nuestros saleros, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que se nos interpela, aquellos que hemos estado desde un comienzo y aquellos que todavía no han tomado conciencia, que recién ahora les puede caer la ficha. Tenemos que salir, tenemos que comprometernos. La iglesia no va a ser cómplice de un genocidio, el nuevo genocidio que la Argentina está viviendo de mano del señor, no digo excelentísimo, no lo voy a decir, del señor Alberto Fernández, que pasará, como lo he dicho, a la historia como el peor de los presidentes de la Argentina, del peor de los presidentes, porque al aprobar esta ley, al fomentarla y al impulsarla, él se ha transformado en un verdadero genocida. ¿Por qué? Porque está vulnerando el derecho de los más inocentes, a quienes él tiene la obligación como presidente de defenderlo. Entonces, salgamos, iglesia, no tengamos miedo, salgamos de nuestra zona de confort. Dios nos va a pedir cuenta también a nosotros de nuestro pecado de omisión, y este es un pecado grande de omisión. Donde tenemos que estar, allí vamos a estar. Padre Fabián, ha sido un gusto enorme, un placer y también un bien espiritual para mí escucharlo, en serio. Gracias, somos sacerdotes católicos, tenemos estilos distintos, pero justamente ahí está la riqueza de la iglesia, ¿no? Y bueno, yo le agradezco a Dios y a su Santísima Madre por su sacerdocio, ¿no? Y porque se ha
sacerdote católico argentino y que no tema, ¿no? Que trate de proféticamente decir las cosas que, bueno, que Dios nos va inspirando. Le pido si nos puede dar la bendición a todos nosotros. Cómo no, cómo no. Y a vos también, hermano, agradecerte por tu ministerio, por tu apostolado. En varias ocasiones he seguido también tus reportajes y tu celo también por la verdad y por la evangelización. Eso es lo más importante. Gracias también. Y hasta el final, santos hasta el final, y perseverando, yo siempre digo, dentro de la iglesia. Dentro, fuera de la iglesia nada. Dentro de la iglesia todo. Así que gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser hijos tuyos por medio del bautismo. Gracias, Señor, porque miraste nuestra nada, nuestra pobreza, y a muchos de nosotros nos has sacado de las tinieblas. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice al pueblo argentino, bendice, Señor, a nuestra iglesia y a todos aquellos que nos están escuchando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.